Yes, funciona. Bien. Uy. Nice. Bueno, hola. Vamos a seguir con este hermoso jueguito que sigo obsesionada. Una vez que empiezo es un poco como los Sims, no puedo parar, o sea, me gusta, me encanta jugarlo. Eh, bueno, en el capítulo de hoy les quiero hablar un poquito, pero un poquito. Esperen, quiero ver si me gusta ver cuando está grabando. Acá, esto va acá. Me gusta ver cuánto tiempo estoy grabando, como para no excederme. Ahí está. Hoy les quería hablar, mientras estábamos jugando, un poquito sobre el libro que había mencionado en el otro capítulo, que es sobre el psicoanalista. Pues me quedé pensando, y no me acuerdo tanto de qué va la historia, se me acuerdo de la trama principal, un poco cómo termina y todo eso, pero bueno, lo vamos a ir viendo después. ¿Por qué no están mis...? Ah, cierto, el agua. Voy a buscar el agua, así puedo regar mis plantitas, que la verdad que no sabía que se podía hacer, pero bueno, uno no sabe lo que puede hacer en la vida hasta que lo hace. Esto por acá. Ay, mire. Ay, yo no sabía que se puede hacer esto. Pensé que me iba a caer. Una caja. Caja. Uy, buenísimo. Genial. Genial. Esto está cerrado. Che, ahora que tenemos una remolacha corazón. Ay, la podemos plantar. Perfecto. Yo pensé que me iba a caer porque quería buscar agua. Bueno, resulta que no hay agua ahí. Fium, por acá. Agua. Verduras también me vienen bien. Las zanahorias. Zanahoria. No sé, no. Voy a llevar todo esto, así que puedo recolectar un montón de los plorts. Bueno. Plorts. Porque bueno, tipo, son plorts gratis y los puedo vender. Ustedes no los necesito. Pero son re lindos, lástima que, o sea, realmente no sirven para mucho más que eso. Chin. No, acá los plorts. Plorts. Fuera. Plorts. Fuera. Zanahorias. Plorts. Todo esto lo voy a vender, así puedo hacer... Tengo que buscar agua. Pero así puedo empezar a cosechar de estas. Que los slime tienen como su tipo de dieta, pero además tienen su comida favorita. No sé en qué afecta realmente, pero por ejemplo, tenés a las luciérnagas que comen cualquier tipo de fruta, pero creo que la favorita es la cubaya, por ejemplo. No sé si afecta en algo. Es decir, si comen cubaya no sé si te dan doble de plorts o no cambian mucho. Ay, por acá también puedo ir. Ay, yo no sabía. Chan. Ay, sos muy bonito. ¿Tenés algo por acá? Bueno, acá tengo que buscar un montón de fruta. Bien, voy a tenerlo en cuenta. Si estás asignito, no sé si es un día que vaya. Creo que voy a volver. Ay, miren, allá hay otro. Bueno, yo vine por acá. No, yo no vine por acá, o sí. ¿Cómo subí? Porque bueno que tengo el jetpack, porque si no, la verdad no sé cómo ir. Ahí está. Ah, ok, ahora estoy acá. Creo que por allá había agua, más que nada. Che, ya se hizo de noche. Yo dormí el día anterior. Porque pareciera que no, porque no creció nada. Bueno, ven, ahora hacemos así y recolectamos agua. Podemos tirarle agua. A ella no le va a hacer nada, o sea, creo que los calma. Y ahora podemos llegar hasta 30 de las cositas. Ahí está. Y ahí está. Bien, vos fuera. Creo que de noche aparecían unos bichos, la verdad que no me acuerdo. Yo siempre a la noche por las dudas duermo. Me siento un poco como en Minecraft. Fuera. Y volvemos. Ay, qué bueno. Pero qué bueno. Bien. Vamos ahora les voy a dar de comer a los míos de roca. Al gatito este. Miren todos los peor que hay, no me puedo llevar porque ya tengo 30. Y no es que si llenas un coso de 30 pues... ¡Ah!
No puedo hacer, no me los puedo llevar todavía. Pero les puedo... Ay, no les puedo dar de comer a estos, qué desgracia. Pero a estos sí. Come. Come. Coman y denme. Ah, denme. No, no, no. Ahí está, quiero de los otros. Oh, hay un montón. Come. Bien. Bueno, voy a darles de... Voy a dejar esto ya y creo que tengo tiempo. Bueno, a ver qué pasa si me quedo despierto durante la noche. Ah, miren, acá tengo un montón de zanahoria. Bueno, vamos de a poco. Voy a vender esto, así puedo hacer mi granjita. Bien. Y acá... ¿Por qué una gallina ahí afuera? Acá un jardín. Pum. Y si les tiro agua, parece que les va a servir. Yo le voy a poner que tengan máxima cosecha. ¿Por qué estás vos afuera? ¿Acaso querés morir? Bien. Y ahora me llevo las zanahorias estas. A ver si puedo recolectar todos esos flores rosados y de luciérnaga que estaban ahí. Ahí ustedes comen fruta. Sí, ustedes comen fruta o carne. Así que bueno, después les voy a dar un par de gallinas probablemente, porque fruta creo que no tengo. ¿Come? 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 Gracias. Fuera. Sí, dame. Sí. Ay, que es encima muy lindo. Ay, miren todo esto. Soy millonaria. Bien. Sí. Acá tienen fruta. Esta fruta me la voy a llevar. Porque yo no me los puedo llevar. Así me los puedo llevar, porque ya mi... Ahí está. Porque ya el corral que tengo ya está todo para ellos, así que me los puedo llevar. Igual, no sé si los voy a poner en ese corral. Creo que no va a ser buena idea. Voy a ver si puedo ahorrar como para mezclarlo con otros slime después. Sí. Bueno, sí, los voy a dejar. Total, por ahora no comieron, así que no se van a transformar en nada. Bien, voy a vender estos. Que me dan un montón de plata. Bueno. Y les voy a dar de comer. Bueno, me quedaron sin nada más. Pero por lo menos van a poder comer algo. Ojo. A ver. Bien. Bien, perfecto. Qué bello juego. Bien. Perfecto. Ahora vendemos todo esto y vamos a empezar un nuevo día. Uf, con mucho dinero. Dinero es dinero. Soy bla, no me interesa. Premio el lo voy a hacer en Slime Boom. Ah, mira. Igual no creo encontrar un violín acá. Tipo. Oh, bueno. 6 de la mañana, regresando al trabajo. No regué esta planta. No sé si realmente les hace algo. Ahí se me está muriendo de hambre. Porque encima cuando tienen hambre como que se ponen re violentos y me pueden llegar a romper algo. Acá. Pero ustedes cuentan como... Yo creo que cuentan como verduras.
no como fruta. Tendría que empezar a crecer fruta. Tendría que hacer uno con el de la cubaya. Que voy a poner por acá. Voy a comprar un jardín. Que... no me alcanza para nada. No importa. A ustedes les voy a dar de verdura. Sí, cuenta como verdura. Y vamos a ver cuál es la misión de hoy. Si es posible de aquí al siguiente, lo agradezco. No, va a ser re difícil. Estos dos fáciles, pero 6 de esos, tengo 2 ahí. El tema es que hasta que llegue la noche y todo eso. Ahí, vengan acá. Bien, acá tengo 2. ¿Cuánto necesito de los gatitos? 6 y 3 de piedra. Bueno, me los llevaré a estos así, no sé. No se mezclan con los otros. Tengo que voy a tener que esperar hasta la noche, voy a estar muy justa de tiempo. Bueno, me voy a buscar. Ven acá. Mira. Me voy a buscar las cubayas. Primero voy a buscar el gatito. El gatito. No, por allá creo que había igual. Vamos a buscar a los gatitos. Gatitos. Uno. Allá, sí. Bien. ¿No hay más? No, parecería que no. Bueno, muchachos, les quería contar un poco sobre entonces, ya que acá en lo que vamos a estar buscando. Sobre el libro este que había leído, que me pareció recontra interesante, se llama El psicoanalista. Lo leí hace como 2 años, en plena pandemia. Azul. Ahí está. Y no, me pareció muy flashero, entonces por lo menos les quería contar. No les voy a hacer spoiler nada de lo que pasa en el libro. Quería leerles desde Wikipedia. Sí, mucho más de eso me iba a hacer. Porque creo que ni siquiera tengo el libro ya. Creo que lo vendí. ¿Gatitos? ¿No? Y bueno, como contarles un poco la sinopsis por ahí, no sé, les interesa leerlo más adelante. Y bueno, lo que busqué en Wikipedia, más que nada para saber la sinopsis. Y dice, El psicoanalista es una novela escrita por John Hatzenbach, supongo. O sea, él creo que es un nombre medio alemán y las CH se usan como K. Pues si no yo le diría tipo Katzenbach, pero creo que es Bach. Ay, de piedra, sí. Y bueno, me faltan las luciérnagas nada más. Bien. Voy a ir hasta la granjita. Y me voy a quedar esperando ahí hasta que se haga de noche. Me voy a quedar esperando acá. Entonces pago todo el recorrido. Me voy a quedar acá. Las gallinas, perdón, pero se quedan acá. Bien, mientras tanto espero que se haga de noche, que faltan un par de horitas. Les cuento. Bueno, El psicoanalista entonces es una novela escrita por John Katzenbach que fue publicada en 2002, o sea, hace como 20 años. Soy 3 años más joven que esta novela. Dice, es un thriller psicológico, es la más exitosa del autor. Fue publicado en un montón de países de habla hispana y se mantuvo entre los más vendidos, o sea, re popular. Dice, la historia, que pone a prueba la capacidad del protagonista para evitar su suicidio frente a la presión del desconocido, destaca por el realismo psicológico de sus personajes y la capacidad de establecer una trama itinerante. Lo copado es que a él le llega una carta, él es psicoanalista, o sea, él es el psicoanalista del personaje principal, que no me acuerdo tampoco cómo se llama el personaje, pero seguramente se llama, no sé, como John o Richard o algo de eso. A ver, creo que acá dice el doctor Frederick Ricky Starks, es un psicoanalista estadounidense. Y de la nada, en su consultorio, le llega, después de atender a un par de pacientes, como al último, le llega una carta que le dice básicamente que si no se suicida, ponele en una semana, le va a empezar a destruir la vida poco a poco. Y como que nada, como no me acuerdo exactamente qué él hacía, pero para que se den ideas, como que lo empiezan a acusar de crímenes, empieza a aparecer gente muerta y parece que hacen parecer como que los mató él. Y es como re turbio, es como otra muletilla mía y es como
Es re bizarro. Uy, gallinas. No sé para qué justo si no me las voy a poder llevar. Pero bueno, ya sé dónde están. ¿Qué es eso? Ah, pensé que había otro slime especial y no nada que ver. No son de los malos. O sea, porque tienen esa obra como maligna que si les das comida se tranquilizan. Y nada, te reintriga para decir cómo va a ser para salir de esta, porque si lo están incriminando y no tiene nadie, digamos, que lo defienda, porque como que nadie le cree y está todo como muy bien armado para que no haya como duda de que él es el culpable de estos supuestos crímenes, llega un momento en el que vos decís, no tiene salida. ¿Y qué es lo que va a hacer para salir de esta? Y es muy, muy interesante porque el tipo es un tipo normal, o sea, no es como un super espía súper inteligente, no es un policía entrenado, es como un tipo que estudió psicología y es lo que tiene. Me refiero, no tiene ninguna habilidad física extraordinaria, no tiene recursos extraordinarios, no es Batman el pibe. Es una persona normal que, bueno, le salió esto y no sabe qué hacer. Como yo ahora que estoy esperando que salgan luciérnagas en un juego de slimes. Ay, es muy chiquito. Mira lo que chiquito que es. Te voy a salvar. Ay, me caigo. Ay, es muy pequeño. Quiero hacer zoom con la ruedita y la ruedita es para cambiar acá de las cosas. Así que nada que ver. Bueno, voy a esperar a que se haga de noche y creo que voy a editar toda esta parte. Ay, bueno chicos, lo que espero que sea de noche, estuve en un par de proyectos, o sea, los slimes que me faltan acá, ya los puse acá, me faltan 4 luciérnagas. Y quería poner el autoalimentar. Ay, me alcanza para los dos, perfecto. Y acá, acá autoalimentar. Entonces, como tenía un montón de gallinas, las voy a empezar a poner acá. Ahí está. Y ahora se van a alimentar solitos. Bien. La zanahoria esta no me acuerdo si la regué o no. No sé si sirve de algo. Yo porque leí que si regaba las plantas o algo como que crecían más rápido. Y esto lo voy a... Se los voy a poner a los que están allá. Digo, a los que están acá de piedra. A ver si puedo... ¿Alcanzo a mejorar? Acá. Voy a poner esto. Este después no me alcanza para mejorar que el otro. Y acá a ellos les voy a poner de estas que sí comen. Porque ellos comen cualquier cosa que sea verdura. Ahí está. Entonces ahora lo único que voy a tener que hacer es venir y recolectar lo que sea que hayan comido. Bien, ya es de noche. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, tengo tiempo. Voy a ver si puedo conseguir un par de luciérnagas. Ahí. Vénganse para acá. Ups. Vengan conmigo. Ustedes no son necesarios. Por acá ahora. No veo. Así que no creo. Vení conmigo. De paso voy a secuestrar unas cuantas. Y por acá habrá. Allá. Vamos antes que se infecte. No. Bien. Yo creo que con esto estamos bien. Así que ahora devolvemos esto. Y porque estaba viendo que tipo la recompensa no es tan buena. Pensé que iba a ser algo mejor. Encima nos llegó un mail ahí que estaba viendo ahí arriba. Bueno, lo vamos a revisar ahora antes de dormirnos. Y estamos acá. 1, 2, 3, 4. Plata. Ay, con esta plata vamos a mejorar nuestra granjita de acá. Y de acá podríamos hacer una de fruta. Aunque no sé si vale la pena. ¿Tengo de fruta? No tengo de fruta. Tengo que hacer una de fruta. Ahora la voy a hacer acá. Ah, ya está hecha. Bien. Wow. Bien, como necesito bastante fruta, voy a hacer las mejoras
Ahí está. Y bueno, voy a vender esto, a ver si les puedo poner alguna otra mejora a este. Antes de dormir. Como esto ya les puse gallina, por ahora les voy a dejar las gallinas. Ahí está. Y les voy a poner que se alimenten bastante seguido y por... vieron que tienen como una tortuguita o un... acá. O un conejito, es como para más rápido o más seguido, mejor dicho, o menos seguido o menos. Pero acá como son muchos, o sea, si no comen tampoco pasa nada porque al rato lo van a comer. Pero por ejemplo, si tenés un solo slime acá dentro, le vas a poner mínimo. Si tenés muchos como yo, le tengo que poner al máximo. Así que bueno, vamos a dormir, vamos a primero leer el mail. ¿Por qué no está? ¿Alguna vez habrá de jengibre dorado un vegetal mítico que sea la comida favorita? Igualmente mítico es el dorado, aunque algunos dicen que ninguno de ellos realmente existe. Eso está bueno para saber. Lluvia de recompensa 7ZEE. No sé cómo se leería eso. A ver. ¿Puedo comprar? Club de recompensa 7Z7C, supongo. Es un programa opcional que le permite comprar prestigiosas recompensas por grandes sumas de Nubucks. Cada rango trae recompensas únicas y un nuevo título de rango. Algunos rancheros señalan que todo esto parece ser una manera de desviar enormes sumas de Nubucks a cambio de elegantes colores y trofeos que no sirven para un propósito real. Pero todos esos rancheros nos llevan los últimos y más modernos colores del backpack, por lo que obviamente no se puede confiar en ellos. Yo le recontraentiendo. Así que yo sí voy a gastar plata en esto más tarde. Uy, yo me tenía que ir a dormir. Qué imbécil. Dormir hasta mañana. Bien. Último día en el rancho por este capítulo, por lo menos. Ay, miren, están tan contentos. Devorando y aniquilando gallinas. Pobres gallinas. Bien, metemos por acá, metemos por acá. Vine acá. No sé si les habrán quedado remolachas. No. Bien. Pero miren todos los pros que hay. Yo creo que alcanzamos a hoy hacer otro corral. Ah, y ahora que tenemos un montón de fruta, se los puedo llevar a la luciérnaga esa gigante que habíamos visto más al principio. A ver. Primero voy a dejar esto. Bien. Sí, me alcanza para hacer otro corral. Voy a hacer uno de luciérnagas. A ver que se me alcance. Uno de luciérnagas con otra cosa voy a hacer. Primero, el escudo solar. Y... ah, no me alcanza para la red de aire. El tema es que si no tienen la red de aire se me van a escapar. Bueno, igual acá tengo todavía productos, así que antes de meterlos, porque sé que se me van a escapar. No quiero que se escapen. Acá. Chim. Fin. Ahí está. Y ahí está. Sí, bien, ahora me alcanza. Más que nada para que no salgan volando. Porque estos sí pueden volar. Acá, red de aire. Y no me alcanza para nada más. Pero bueno, por ahora son poquitos. Voy a dejar un poquito de fruta ahí para que sean felices. Y me voy a llevar todo esto y voy a ver si puedo recolectar un poco más en el camino. Acá. A ver si podemos explotar otro. ¿Era gordo? ¿Gordo o largo? No me acuerdo. Esto es verdura. Fruta, necesito fruta. Si tiro agua crece más rápido. No. Fruta, necesito un montón de fruta. Allá hay fruta. Fruta, todo para mí. ¿Qué fue ese ruido? Mira que... está cerrado. Maldita sea. Listo.
Y caemos. Bien. Necesito un poco más de fruta. Necesito algún otro tipo de fruta porque si no voy a poder llevar a 30 nomás. Y creo que necesitan como un montón más. Ya solo como fruta. Esto todavía no crecieron. No, por acá no hay fruta. A ver si... Bueno, me voy a entrar por acá, pero por ahí hay fruta acá. Sí, esta necesito. No aparece nada acá. No, no importa. Voy a ver si por acá puedo hacer algo. Allá no hay nada. Y ahí hay una cajita. Voy a romper por acá. Ah, otro de estos. Esto requiere una llave y no tengo llave. No tengo la llave de tu corazón. A ver por acá al final. Yo creo que no hay nada. No, definitivamente no hay nada. No sé para qué está eso entonces. Pero bueno, quién sabe. Para generar intriga y perder el tiempo. Me llama la atención que no haya nada. O sea, ¿por qué están los cartelitos si no hay nada? Quién sabe. Bueno, ya conseguí un poco de fruta. Voy a ir tardando un poco. Estas cubayas me las voy a llevar. Porque las necesito. ¿Esto era por acá? Sí. Bien. Ah, esto no estaba el otro día. No me lo puedo llevar todavía. Bueno, no importa. Voy a dejar estos. Estas. Come, 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 come. Ah, le falta. Y allá hay otro. ¿Por dónde llego por allá? No sé si llego hasta allá. Tengo miedo de morirme. Vamos, vamos, vamos. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. No, 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 no. Sí, sí, sí. Estamos a solo. Bien. No, no puedo ir hasta allá, por lo menos volando. Hay como una pared invisible ahí. Y me vengo por acá. Bueno, voy a ver. Ay, miren, hay un montón de flores ahí. Las voy a llevar. Voy a llevar estos de piedra que salen más caros. Bueno, 5. Algo voy a poder hacer. Por lo menos para encontrar otro bolito y puedo poner de esto. Miren, hay un montón de fruta ahí. Bueno, voy a ver si puedo... Ah, necesito hacer muchas cosas y no tengo tanto espacio. Corre, corre. Vos podés. Ahí está. Primero voy a vender esto. Voy a tirar esto. Me gustaría que no esté flotando en el aire, que está nada acá. Ahí está. Y ahora que tengo un poquito más de plata, quizás están como muy felices. Acá un jardín, una cobaya y... Ah, no me alcanzó para nada más. No, yo le voy a tirar agua. Y ustedes todavía no son fruta. ¿Qué están haciendo acá? Ah, tengo para recolectar esto como para hacer que crezcan más rápido. A ver si en el capítulo de ella podemos terminar de hacer que explote y no sé, para irnos a la llave slime para la puerta esa y en el capítulo que viene la abrimos. Que yo no tendría que quedar encima. Ahí. A ver si nos hacemos millonarios. Yo siempre vendo, tipo, no me fijo mucho el precio del mercado. Yo sé que hay gente, o una de las estrategias es como guardárselos hasta que sean como carísimos. Porque no sé si hay una cuestión de oferta y demanda según cuántos metes, según cuántos slime tenés, la verdad que no tengo idea. Pero bueno, me voy a ir a buscar fruta, a ver si hay más, si no se la comen. Acá. Centro de poder. Y ahora encima tengo que empezar a ganar plata para las recompensas del club ese que me interesan. Me dijeron que me dan colorcitos y me encantan los colorcitos. ¿Qué más fruta? Chef.
fruta, fruta, fruta. Ah, no, es el pasto. Pero igual es fruta acá. Sí, creo que lo vamos a poder explotar. Para. Bien, creo que tenemos suficiente. Además ya está bastante grande. Bajamos delicadamente. Explotá, explotá. Dale. Sí, justito. Ah. Ahí está la llave. Vamos a venir para acá. Y vos ya está cerrado. Maldita sea. Pero bueno. Voy a intentar subir. Voy a meter estos. Tengo ganas de hacer una combinación de los slime fósforo y los roca. O sea, me van a dar mucha plata. Y todavía no descubrí ninguna otra nueva especie, así que por ahora no quiero combinar demasiado. Y los rosados no me interesan mucho. Pero tenemos un montón de ornamentos morados. No sé por qué consigo tantos de esos. Yo sé que hay otros colorcitos porque en mi otra partida que había empezado conseguí creo que naranja, rosados, azules. Pero tenía un montón de colores y acá no sé por qué solo me salen los violetas. Me gustaría más que fueran azules porque el azul es como mi color. Ahí está. Bien, bien, bien. Ah, lo bueno es que acá ya les puedo poner, bueno, los muros altos. Le pongo al reflector, no le puedo poner y el autoalimentar tampoco. Pero bueno, no importa. Voy a poner varios de estos. Y voy a poner uno de estos. Y que sean felices. Y a ellos sí les puedo dar fruta. Uf, cuánta plata que voy a hacer acá. Y ustedes hicieron algo para que pueda vender, perfecto. Así les puedo poner a ellos también el autoalimentar y el recolector y todo eso. Sí, ahí está. Y si puedo mejorar mis jardincitos que también andan medio pobres ahí. Y después a ver si podemos... Bueno, la próxima vamos a investigar la nueva zona con la llave. Y yo sé que estos se pueden desbloquear, pero salen como carísimos. Viene como 2000 pesos por un terreno. Así que, bueno, probablemente eso lo veamos la próxima. Y sí, me alcanza para hacer la mejora. Espero no se haya escuchado, esa es mi puerta abriendo así cerrándose por el viento. Vamos a poner el auto. Ay, me alcanza para una sola. No, vamos a poner el recolector, todavía no está necesario. Me interesa más el recolector. Ah, pues si los recolecto ahora puedo venderlos y... Ahí está. Y puedo tomar plata y los puedo poner en el inventario. Qué inteligente. Vamos por aquí. Bien, porque estos hacen 25. Uf, qué millonario que soy. Ya les puedo poner el autoalimentar. Les puedo poner las cubayas. Creo que en la Slimepedia me dicen acá. Favorito es el cubaya. ¿Vieron? Yo algo sabía. Le encanta la fruta, pero su favorita es la cubaya. Yo calculo que sí, que te darán como más plorts si le das como la comida favorita. O la verdad que no sé. Bueno, yo se las tiro ahí. Uy. Esto ahí. Y que sean muchos. Perfecto. Bueno, espero que no se me escape ninguno. Espero que todos se porten bien. Voy a revisar mis cosechas. Se me está haciendo de noche. O sea, se hace de noche como a las 6 de la tarde. En este juego ya está atardeciendo. Si ustedes comían de estas. Listo. Y bueno, las zanahorias todavía no las voy a poner. ¿Ustedes comieron? Sí, tienen gallinas, así que
Sí, todavía no avisan. ¿Podemos hacer alguna misión? Ay, quizás sí. Vamos a ver, estoy trabajando en la nueva receta, ¿me ayudas? Pero, ¿cómo no? 12 zanahorias, mira, perfecto. 12 zanahorias y 4 remolachas. Y no vi qué es lo que nos dan, pero creo que tenemos 12 zanahorias. Sí. Y 4 remolachas, bueno, les voy a tener que sacar la comida a ellos. Pero solo 4 necesito. Bueno, se me salieron un par más. No importa, después ahora las vuelvo a dejar. No nos da mucho, pero tampoco nos pide tanto. Mm, recolectando todo. Listo. Se los dejo. Vendo esto y me voy a dormir para terminar por hoy. Listo. Ay, bueno. Ay, me duele un poco la espalda. Bueno, espero que les haya gustado. Después la próxima vamos a ver el tema de la llave de slime. Probablemente desbloqueemos alguna zona nueva, algún slime nuevo, alguna combinación nueva o lo que sea. Y bueno, nada, los veré el fin de semana que viene porque por ahora voy a ir subiendo los fines de semana nomás, cuando tengo más tiempo y más ganas de hacer las cosas. Y bueno, nos veremos ahí. Se me cuidan mucho, los quiero y nos vemos. Adiós.